Veamos. Ajá. Esto será pan comido. Listo, ¿y ahora qué sigue? Ok, solo falta un juego, será fácil. ¿O no? Puede que esta tienda no tenga ningún juego, pero al menos debe de tener algún que otro juego. Un momento. Creo que yo vi algo cuadrado. Se parece a una caja común y corriente de la Super Nintendo. Vamos, sé que estás allí adentro. ¡Eh! Y este juego se llama Bobby's World. Nunca había escuchado de este título. A ver, Google, te necesito ahora mismo, haz tu trabajo. Ok, es un juego que se lanzó en 1994 y que se basa en la serie de dibujos animados de los 90s, El Mundo de Bobby. Tuvo una recepción mixta y... Espera un momento. Esta página dice que este título se canceló cuando se terminó el desarrollo del juego y que se planeó otras versiones. Esto se pondrá bueno, jejeje. Pero antes. Las compras no se hacen solas, guajajaja. El Mundo de Bobby. ¿Quién no recuerda esta serie? Creada por el comediante Howie Mandel, y lanzada al aire en Fox Kids, el 8 de septiembre de 1990, hasta el 23 de febrero de 1998. La trama involucra la vida de un niño llamado Bobby Generic, que tiene una gran imaginación, y cómo ve la vida gracias a esto último. La serie fue un éxito, y como siempre una cosa se vuelve famosa, no faltan los productos basados en esto, entre ellos videojuegos. En mi caso, no sabía la existencia de esta serie, cuando conocí una página de Wikipedia de los juegos cancelados que se iban a lanzarse en Sega Genesis. En esa lista, estaba un videojuego cancelado de Bobby's World, y así conocí la serie, que por cierto, me empezó a gustar, y me identifiqué con Bobby, que me recordó cómo era de niño. En fin, voy a hablarles sobre la historia de su desarrollo y por qué se canceló. Cuando la serie estuvo al aire, Hi-Tech Technologies, una desarrolladora conocida por crear y publicar videojuegos basados en caricaturas famosas, obtuvo la licencia de El Mundo de Bobby y hacer un videojuego basado en el programa anterior dicho. Cuando Hi-Tech tenía la licencia de la serie, necesitó la ayuda de Riedel Software Productions, una desarrolladora que poco se sabe de su historia, pero es conocida por crear videojuegos basados en caricaturas para MS2, NES y Super Nintendo. Como dato curioso, también en ese tiempo estuvo en desarrollo un videojuego de Tom y Jerry. Si quieren que haga un video al respecto, díganlo en los comentarios. El juego estuvo planeado para Sega Genesis y Game Boy, siendo este último, de un juego anterior llamado, Mi Pobre Angelito 2, El Sueño de Kevin, un juego basado en la película anterior dicha y que estaba siendo desarrollada por Unexpected Development. Hay un rumor de que iba a existir una versión de Game Gear para 1995, de PlayStation, pero no se sabe si existieron o solo fue un malentendido. El juego cuando fue anunciado, estuvo completado, y listo para salir a la luz. Pero Hi-Tech tuvo problemas financieros, y canceló algunos de sus proyectos, incluyendo El Mundo de Bobby, y de seguro que, en esta caja, dentro de este cartucho, está una beta sin terminar del juego, y eso que el internet dijo que se completó su desarrollo, hasta me gasté $2.800 por esta cosa, y... Mierda, mi garganta está seca. ¿Qué sucede, Ness? ¿Por qué la interrupción? He recibido una información de último minuto de este juego, y es que... Bueno. Si se completó su desarrollo, y te equivocaste en decir que es una beta sin terminar. Lo que me da más risa de este asunto, es que no te diste cuenta del gameplay de fondo, simplemente es una prueba de que, Bobby's World, sí estuvo completo, ja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 . Jo, me matas de la risa, jo. Sabes que estoy siendo sarcástico, ¿verdad? ¿Y por qué dices que este gameplay es, en realidad, el juego completo, si tan solo son medio minuto de juego? Aparte, ¿por qué dices que el juego está al 100% completado? Es solamente una curiosa información, nada más. Si es así, entonces hacemos una apuesta. Si tú tienes la razón de que el juego está incompleto, haré un jugo de nuevo con lechuga para mí, en la cena.
Si tengo toda la razón de que el juego estuvo completo, me pagarás la misma cantidad de dólares que gastaste en esa caja y cartucho. Muajajajaja, soy malvado. Está bien, acepto la apuesta, voy por mi Super Nintendo, y vamos a comprobar si el juego es una beta, o una versión completa. Aparte, ¿para qué necesitas ese dinero? Bueno. De lo que pasó después de grabaciones. Bonjour, mon grand cœur de mon âme, tu es si doux que toujours quand je te vois, une rose pousse toujours dans mon cœur, tu es ce regard qui me réveille le matin, et ta voix me fait apprécier le beau côté de toi, une déesse de la beauté. Oh, pero qué adorable, aunque eres bastante bajito, eres muy lindo, jijijiji. Aunque no entendía de lo que estaba diciendo, gracias al cielo por los subtítulos. Así te quería agarrar, puerco. ¿Pero qué está pasando? ¿Quién es ella? No, ¿Qué Paula, está perdóname. pasando? No. Es una cosa privada y personal, así que no te molestes en descubrirlo. Muy bien, al iniciar el juego, como es de costumbre, nos sale los que hicieron este cartucho junto con el santo copyright, que me tiene hasta mis huevos por tanta demanda absurda. Y después, nos sale la pantalla de título, en donde podemos ver a Bobby, disfrazado de hechicero, volando con su escoba, y que lo único que está haciendo, es recoger unas letras para construir el título del juego. Como sea, veamos las opciones. En este apartado, podemos configurar el número de vidas o continuaciones desde el 1 hasta 5, y, por gusto del jugador, configurar los controles del mando. También tenemos el test de música y efectos de sonidos, por si quieres reventarte tus tímpanos. Y como es típico de estos juegos de los 90s, tenemos tus clásicas contraseñas, que en vez de ser un código con números y letras al azar para que la persona lo note en cualquier parte, es prácticamente igual a Aladdin de Super Nintendo, se basa simplemente en caras de la familia de Bobby. ¡Wow! Y aquí tenemos una de las historias más legendarias que pudieron haber creado el hombre, y es... Bobby tiene su habitación hecha una pocilga, y encima, es castigado por su madre, así que Bobby limpiará todo su cuarto. Pero... como es típico de un infante como este, y como dije anteriormente, tiene una gran imaginación, así que, para no ser aburrido limpiar todo su chiquero, decide utilizar toda su imaginación, para así terminar su deber de una manera muy entretenida. Sí, como todos los días tan cotidianos, y tú no lo puedes negar, también has dejado todo un desorden en tu habitación, y tu jefa te hacía esto. La cara de llano, la boca de desdén, el rechinido dental, la mirada de águila acusadora, la ira fulminante contenida. Ya dejemos todo el relleno innecesario, y vayamos a ver cómo se juega, que quiero terminar esto, porque voy a perderme una cosa importante. Cada día me estás dejando dudas sobre ti, Ness. Digo, cada vez que empezamos un nivel, nos enseña cómo utilizar a la araña de Bobby, cuyo nombre no me sé, y empieza el nivel. Debido a que te estás comportando muy extraño, hablaré sobre el apartado jugable para que no te equivoques. La jugabilidad, como están viendo en pantalla, es un plataformero en 2D básico, con 5 mundos, divididos en 3 fases, y al final de algunos mundos, termina en una batalla contra un jefe. Siempre en el tercer nivel, el juego cambia, de un plataformero en segunda dimensión, a un shooter como Gradius. Los controles son algo básicos, en el modo plataformero, notaremos que la jugabilidad de este, se parece como el Super Mario Bros., que, por ejemplo, si saltamos sin propulsión de velocidad, el salto será más bajo, pero si agarramos velocidad y saltamos, la altura será más alta. La acción de disparar y de correr, están en el mismo botón, como el Mario Bros original, o sea, si mantenemos el botón de disparo y nos movemos con el de pad, el personaje correrá, muy parecido al juego anteriormente hablado. Bobby también posee el pisotón, que, en vez de matarlos, solamente los aturde, algo de que el primer Mario lo hacía. Aunque, si nos acercamos al enemigo ya aturdido, Bobby lo mandará a la mierda con una patada, wow, pero qué niño tan agresivo. 貴様の拳など顔どにも効かんわい。お前はもう死んでいる。何？そうは匠できる。
También, Bobby puede usar a Weevle, ya sea como un escudo, para protegerse de ataques de los enemigos, o para sostenerse de algunas cosas, para alcanzar algunos objetos, o superar algunos precipicios. Dios, esto es espectacular. Me pregunto cuánto cuesta uno de estos peluches de araña, porque quiero uno. En conclusión con el apartado jugable. Es algo básico, y es muy completa. Claro, no es nada original, hasta toma algunas ideas de otros juegos, pero para un plataformero de segunda dimensión está bien, hasta es responsivo los controles. Ups, se me olvidó algo sobre Weevle, y es que cuando está en un barranco, Bobby se sostiene gracias a su fiel peluche. Ahora me toca hablarles sobre el diseño de escenarios. Como Mega Mario dijo anteriormente, hay 5 mundos, divididos en 3 etapas, y al final del tercer nivel de cada mundo, termina en una zona de jefe, los cuales son algo simplones para mi gusto. El primer mundo se basa en el espacio, que, como todo buen primer nivel o mundo, es algo sencillo, es como tus típicos niveles de introducción, el cual, aprendes los controles del juego, u otras cosas de cómo se juega. En cuanto al jefe del nivel, es muy sencillo, como todo buen primer jefe, claro. En el segundo mundo, estaremos debajo de la cama de Bobby. Aquí, aprenderemos una nueva habilidad de Weevle, que es agarrarnos por los tubos, y en este mundo, no hay batalla contra un jefe. Aquí pararé el apartado de los niveles, y hablaré sobre los objetos, y los enemigos. Los ítems del juego son 5 en total, entre ellos están las paletas, que sirven como monedas del nivel, y si recolectas 100 de estas, te dan una vida extra. También tenemos los ítems curativos, que son, una galleta, que te recupera un punto de salud, y las galletas con leche, que te recupera toda la salud. Los ítems de vida extra están aquí presentes, representados por la cara de Bobby, y los corazones, que sirven para aumentar los puntos de salud. O claro, se me olvidó de que eran 6 objetos, porque existe un ítem que es Weevle, en donde Bobby se monta en él, para traspasar algunos obstáculos, o alcanzar algunas plataformas, perdón por el error. Postdata, este poder solo aparece en el nivel del desierto 2 veces, tremenda curiosidad, ¿no? Ya dejando de hablar de tus confiables aliados representados como simples objetos útiles, voy a hablar sobre lo contrario, tus obstáculos o enemigos. Es muy variado la cantidad de rivales que te puedes encontrar aquí, en donde están estrellas que caen hacia tu cara, obesos sheriff que ruedan como una bola de boliche, y estas cosas con sombrillas que tiran murciélagos. Los objetos peligrosos pueden estar algo desapercibidos, como estos pinchos del mundo acuático, o unos cactus del nivel del viejo oeste. Debo decir que estoy algo impresionado por esta creatividad, ya que le da un ambiente algo vivo a la imaginación de Bobby, y a los niveles. O sí, los jefes como dije 2 veces seguidas, son requete contra fáciles, tan solo dispara a lo necio, y así, ganas. Ok, no son muchos, solo hay 3, y que hay veces que se vuelven algo retadores, especialmente el jefe final, pero por lo menos son divertidos de enfrentar. Otra cosa que se me olvidó, es que, el arma de Bobby, dependerá en qué mundo estás, como por ejemplo, una esfera que hacen que los enemigos vuelen, o estas cosas que no me acuerdo cómo se llaman, que tiran en línea recta hacia el objetivo. Ya con este dato de relleno, me desaparezco, chao. Sí, volvamos a los niveles. En el tercer mundo, estaremos debajo del agua, claro, el inolvidable nivel acuático no podría faltar a la fiesta, ¿no? Aunque la diferencia más clara es que Bobby no nada, solamente seguirá el ritmo del juego, algo que se agradece, porque todo el mundo sabe que este tipo de niveles son los más divertidos del mundo, guiño guiño. A este punto, el juego aumenta la dificultad moderadamente, debido a las trampas invisibles, ya que uno piensa que es el decorado del nivel, o incluso el mismo jefe del nivel, que, a pesar de que su patrón de movimiento es igual que el jefe anterior, puede escupir estas cosas, que pueden complicar un poco. Pero gracias a la estrategia de machacar el botón para que el primo de Don Cangrejo muera, pasamos al siguiente nivel, en el que se basa en el lejano oeste, en el que podemos hacer lo mismo que en el comercial de Kirby Dream Land 2, hacer un quilombo en el bar, y aquí no hay jefe. Friends are there to pick you up when you're feeling a little down. Friends are there to rearrange someone's face when they're acting like a clown. Friends are a hamster, a fish, and an owl in Kirby's Dream Land 2. If you ain't fighting on their side, well man, I'd pity you.
Luego de terminar de surcar en los cielos gracias a esta especie de cohete, llegamos al último mundo del juego, el de Halloween, y aquí es donde ponemos a prueba todas nuestras habilidades aprendidas durante el transcurso de este prototipo, y, junto con una nueva habilidad de la araña Weevil, derrotaremos a bestias comunes en esta celebración de Dulce Truco, y utilizaremos una escoba voladora, que vimos anteriormente en la intro del juego, y, al fin de tantos intentos, llegamos al reto final, el jefe final, el final boss más difíciles de los videojuegos, la monstruosidad andante, el que se come los postres de un restaurante y se va sin pagar, el que se... Listo, y después de derrotarlo, pasa una última escena. Aquí, Bobby termina de limpiar su habitación, y como recompensa, su madre lo premia con una paleta. Fin. O sí, el clásico final donde el jugador gana un juego, para que al final te dé una conclusión como esta, o sea, esta imagen que ven en pantalla, jajajajajaja. Ya dejando de hablar de finales decepcionantes, y hablando sobre las cinemáticas, voy a hablar sobre el apartado artístico. Es muy bueno, no vi ningún fallo gráfico, ni nada del otro mundo. Las escenas son muy coloridas, y el diseño de los niveles son muy llamativos y sin ningún bug extraño. Realmente se esforzaron en este apartado, ya que es muy fiel a la serie en el que se basa. Se merece esta aprobación. Y la música, es excelente, ambienta muy bien los niveles, y es súper pegadiza si me preguntan. Aquí unos cortes musicales. Si quieren que suba el soundtrack completo, no se preocupen, después de este video, subiré las canciones a mi canal. En conclusión, aunque no sea una obra maestra perdida que pudo haber tenido la Super Nintendo, es un juego pasable, con niveles creativos, gráficos coloridos, jugabilidad algo tosca, pero funcional, música pegadiza y muy pop, historia que no es tan profunda, pero es algo simple para un infante. Mi veredicto final es: más o menos lo recomiendo. No se esperen un plataformero inolvidable y legendario como Super Mario World, pero es un juego para pasar el rato. Mientras tanto, es un videojuego que está... es un juego completo. Sí, toma esa, gordo mamón, más paga para mí, y menos comida para este gordo mañoso. Ya haz la apuesta, dame $6.000, viejo narizón, porque lo celebraré a lo grande. Bien, bien, tú ganas, toma mi dinero, y haz lo que tú quieras con él. Ya vete de aquí, por favor. Living la vida loca, sí. Y no te quedes ahí sonriendo, Kirby, cambia el fondo, estamos en vivo, me van a pasar pena. Se nota que estás arrepentido por la apuesta. Tranquilo, para que no llores como un recién nacido, te cambiaré un fondo mucho más mejor. Gracias a Dios. Espera, ¿me has estado viendo todas mis fotos privadas de placer italiano? Maldición, Kirby, no puedo soportar tanta humillación, por favor, ten piedad de mí. Rayos, no seas tan dramático. Mejor. Como dicen por ahí, el show tiene que terminar, y eso es justo lo que voy a hacer. Sin nada más que decir. Epa, espera, Dios santo,
estoy tan cansado de gritar así. ¿Y ahora qué, Kirby? El que hay de la versión de Game Boy está disponible, tanto en físico como virtual. La ROM está rondando por internet. ¿Qué vas a tener en cuenta de esto? Ah, esa versión. Lo dejaremos hasta el próximo episodio, y encima, esa versión, es un juego cancelado que yo dije anteriormente en este video, quizás reseñe sus diferencias e historia, pero ya estoy algo cansado como para hablar de esto. Ya que, será para la próxima. ¿Sabes, Kirby? Es mejor que subas el soundtrack de Bobby's World de Super Nintendo después de que exportes este proyecto, para que yo duerma bien. He durado toda la noche en hacer este guión e idea de revisar este juego. Mejor me iré a flojearme a otro lado antes de pueda haber alucinaciones, como Ness sosteniendo un ramo de flores. Sin nada más que decir, seré. ¿Otra vez? Kirby, fuiste tú. Yo no fui, estoy en mi trabajo como editor. Ness. A mí ni me mires, me estoy peinando para una cosa importante. Entonces, ¿quién? Ya. Al fin lo tengo. Es mío. Mi propio canal. Solamente. Es mío. Y nadie me lo puede arrebatármelo a mí. Wario. Un momento. ¿Qué pasó con la música? Kirbo, ¿qué pasa? Bueno, tiene sentido lo que dije, la tercera es la vencida. Y lo único que vas a recibir son las deliciosas piñas en tus dientes con diarrea. Sí, tienes razón, la tercera es la vencida, y descubrí tu debilidad más grande. ¿Y cuál es? Toma. ET el extraterrestre para el Atari 2600. ¿En serio? ¡Qué basura! Escucha este trato, Mario. Si completas esa aberración de juego, te dejaré en paz por el resto de tu vida. Si te rindes por tanta basura en tus ojos, tu canal será mío, guajaja. Está bien, hay que intentarlo. Ajá, ¿qué te pareció la experiencia horrorífica? ¿Y esa cara? ¿Me estás tomándome el pelo? Este juego, aunque sea una porquería, realmente no es mi debilidad, ya eso lo tiene el Angry Video Game Nerd, jajaja. Como tú me hiciste perder mi tiempo jugando una basura, y tú eres una plaga viviente con patas de elefante. Kirby, invoca la escoba. Que, no, aleja eso de mí, soy muy hermoso para morir. ¿Qué haces? Te voy a enseñar la moraleja que me dio mis padres. Si te metes conmigo, te metes con la escoba. No. Trágate esto, y esto. Ahora verás, gordo mamonazo. Dale con la escoba ahora, estoy libre. Trágate esto, y esto. Al fin. Esa peste no volverá a molestar mi canal. Mi trasero, mi preciado trasero. Ya que, estoy tan cansado. Bueno gente, eso es todo por hoy, denme un like si quieren que use la escoba contra Wario, jejeje. Perdón por no subir nada en estos últimos días, es que como ya dije en mi primer video, siempre estoy tan ocupado que no doy el tiempo suficiente para realizarlo. Además, estoy empezando a irme a clases, por lo tanto subiré uno que otro video. Perdón por todo, me esforzaré para hacer otro nuevo proyecto. Sin nada más que decir, se despide Mega Mario. Bye bye. Ok, Kirby, mira para todos los lados. Perfecto. Es tiempo de que alguien pague la renta, o si no, verán las consecuencias.